Hola, ¿cómo andan? Bueno, para hoy les voy a contar un poco del texto de Graciela Frigerio. Habíamos quedado que íbamos a leer ese, Los avatares de la transmisión. Un poco les había dicho la otra vez que no íbamos a trabajar el texto de Selmanovich sobre transferencia, pero que sí íbamos a trabajar este de Frigerio, que en uno de los apartados comenta algo de transferencia. Y lo otro, reponerlo yo ahora, y también podemos discutirlo mañana en el espacio del Zoom. Así que también tal vez vaya mencionando algo de los 4 discursos y cómo enlazarlo con este tema. Así que bueno, a ver, lo que me interesa en este texto, los avatares de la transmisión, sobre todo que puedan ubicar algo, pues ella va a trabajar esta idea de transmisión, ¿no? Transmisión en la educación, y lo va a ir enhebrando con cuestiones de filosofía y de psicoanálisis. Sé que hay momentos que el texto se vuelve, no utiliza muchas metáforas que pueden ser bellas, pero por momentos puede trabar la lectura, ¿no? Entonces lo que más me interesa es que trabajen la cuestión ahí, que tomen esa cuestión que habla del fragmento, ¿no? La transmisión y lo fragmentario, y la transmisión y la transferencia, ¿no? Son, me parecen los apartados, por lo menos me parecen más ricos, que les pueden permitir a ustedes, ¿no? Pensar algo, ¿no? De lo que sucede si hay transmisión. Porque podríamos decir que se puede enseñar, o se puede hablar, se puede dar una clase sin transmisión, ¿no? Por eso digo, la transmisión no será solamente la exposición oral de los contenidos que vayan a dar, sino para Frigerio tiene otro alcance, ¿sí? Y yo ahí pensaba también algo en relación a los 4 discursos, ¿no? De que si pensamos la transmisión, ¿no? Ella, como algo general, lo que va a ubicar es que la transmisión se produce en la medida en que no se transmite solamente el contenido, sino un deseo, ¿no? Entonces ahí, de vuelta, se retoma, desde otra perspectiva, lo que planteaba Moyano sobre vínculo educativo, donde en esa línea del agente con los contenidos culturales y que posibilita el encuentro a través de los contenidos culturales con el alumno, se transmite no solo el saber, sino el deseo. Y ahí pensaba, ¿no? Que hay transmisión también, que en toda exposición, ¿no? Podemos decir, en el lapso de una relación educativa, de una buena educación, de una buena relación educativa, de que se logra algo de ese vínculo educativo que nosotros estamos, ¿no? machacando a ustedes en los textos que trabajamos. Se pasa por los 4 discursos, y que en la misma transmisión hay algo de los 4 discursos, ¿no? Porque transmisión tal vez por el sentido común no lo dejaría muy ligado a que se transmite en la medida en que uno habla de un tema y que uno demuestra como docente que sabe más que el alumno, o que hay algo, ¿no? En relación del saber como conocimiento. Y tal vez esos autores, eso también es un dato, ¿no? Que el saber, cuando se habla de saber, también implica esa disposición por el no saber. Recuerdan ahí en Moyano que eso está bastante trabajado, que me parece que es interesante, y que también, si uno, por ejemplo, no va tomando también los discursos, se puede ejercer la autoridad hasta manteniendo vacante el lugar de saber o asignándoselo al alumno. Y en esta rotación que se propone por los 4 discursos, la transmisión educativa, no la transmisión de los contenidos culturales, la transmisión de la disciplina por la que ustedes están o estarán allí, ¿no? Frente al curso, se produce también transmisión cuando ustedes, podemos decir, dejan vacante este lugar de saber y pueden posibilitar y permitir que el alumno
también transmita, ¿no? O podríamos decir, hay transmisión cuando el alumno también puede enseñar, ¿no? Yo lo dejaría ahí en ese sentido, ¿no? ¿Recuerdan? En los discursos, les menciono algo de los discursos para después meternos un poco más con Frigerio. En los discursos teníamos esto, ¿no? A ver. Ahí. El de arriba es el discurso universitario y el de abajo es el discurso del amo, ¿sí? En un caso es el agente ocupa el lugar del saber y se dirige al alumno ubicándolo como objeto de goce, como residuo. Y en el segundo, el docente, digamos, ocupa ese lugar de autoridad y es el encargado, si quiere transmitir una ley, de garantizar que esa ley sea homogénea, ¿no? Y ahí, podemos decir, el acento está puesto, digamos, el lugar de trabajo está puesto en el otro, pero en relación a, vamos a decir, la disciplina, el mandato, amparado en cierta legalidad institucional, pongámosle, o en una legalidad que les da a ustedes el título de docentes, es que ustedes son los encargados de transmitir esas normas, ¿no? Ya sea el saber hacer en términos de comportamiento institucional, y cómo los chicos tienen que comportarse en la escuela, o también que puedan, ¿no? Seguir y aprender lo que se les enseña. Entonces podemos decir, bueno, el lugar claramente en el discurso del amo y en el discurso universitario, el lugar del amo está puesto en la gente. Y en los otros dos discursos, el discurso del analista, que es el analista como objeto A como causa de deseo, es decir, el docente, ¿no? Como causando el deseo, posibilitando al sujeto a que se apropie de los contenidos y que mismo, no solo que se apropie de los contenidos en esta instancia, sino que produzca sus propios contenidos. Podríamos pensar, ¿no?, que cuando un alumno resignifica lo que nosotros transmitimos, lo que nosotros enseñamos, también hay pasaje para el discurso del analista, ¿no? Cuando el alumno, podemos decir, toma una posición activa con aquello que se le enseña y que no simplemente, no sé, repite especulando de que de ser aprobado o digamos se desimplica, ¿no? Como porque el discurso del amo tendería a eso, ¿no? A desimplicar, a alienar en todo caso al alumno con el saber que tiene que repetir, y lo hace para dejar contento al amo y para seguir pasando de año, ¿no? Para seguir pasando las materias. Pero acá claramente hay un punto digamos, de hacerse cargo de esta causa de deseo que el docente vehiculiza y producir los propios contenidos, ¿no? Y entonces pensaba, bueno, producir implica también resignificar los contenidos, aquello que Moyano en un momento también dice, incluso descartarlos, ¿no? Es ahí el que tiene una posición activa, hasta de amo en un sentido, es el alumno, ¿no? Es el que se hace cargo del saber. ¿En qué lo involucra, podríamos decir, el saber universal que se transmite? ¿En qué lo involucra él particularmente? ¿En qué lo toca él? Digo universal en sentido general, ¿no? El saber que se transmite, que ustedes podrán transmitir, que ustedes puedan enseñar, ¿no? Para un conjunto de chicos y chicas, ¿en qué lo toca él particularmente, ¿no? Es también detenerse en eso, ¿no? Podemos decir, el interés de él mismo por aquello que es transmitido. Bueno, y en el sujeto histérico, en el discurso histérico, lo mismo, ¿no? Ahí el docente sí se ubica desde el lugar o del síntoma, desde el no saber, desde el lugar de la pregunta, ¿no? Por eso decimos que generan cosas parecidas, ¿no? Por decir, genera... ¿Por qué? Porque provoca deseo en el otro, en estos dos discursos. Entonces el acento, y fíjense, el lugar del S1 está de este lado, ¿no? En el lugar del otro. Acá tenemos el lugar de la gente, acá tenemos el lugar del otro en el sentido de a quién va dirigido el discurso. Ahora bien, hay momentos que tenemos que ocupar cierto lugar de amo, ¿no? No en el sentido de querer joder a los pibes y pibas, o de querer que repitan, no, y tampoco en el sentido del autoritarismo, pero momentos donde, vamos a decir, centralizamos la atención y planificamos una clase y tratamos de transmitir conceptos. Bueno, digo, eso hay algo, ¿no?, de ese discurso del amo que está legitimado por las instituciones también, ¿no?
por el sistema educativo, por el Estado. Y yo pensaba, ¿no? Bueno, que se produce vínculo educativo también cuando se rotan por los 4 discursos. ¿Pero por qué? Porque ninguna posición basta. Porque si yo me pongo como amo todo el tiempo, lo que se genera es, decíamos, ¿no? Como el efecto contrario o ponemos el negativo, digamos, del discurso del amo, sería generar rebeldía. Y también dice Semanovich, que lo que produce el discurso universitario es pasividad. Así que, digamos, si nos instalamos en esos 2 discursos, producimos eso. Pero bueno, tampoco, por eso es importante, en qué momento de la clase, en qué clases, ¿no? Dejar vacante como ese espacio de que entran los intereses o conectamos con esos intereses de los chicos y chicas. Bueno, eso, digamos, tiene que ver con la transferencia. Yo como les comento algo de la transferencia, ya que en este cuatrimestre decidimos o yo por lo menos decidí en realidad en mi comisión, que ustedes no trabajar directamente el texto de Perla Semanovich. Es un concepto, como palabra, viene de antes, ahí Frigerio hace una recapitulación acerca de la palabra de transmisión, que tiene que ver, de transferencia, que tiene que ver con una relación, ¿sí? Que puede ser afectiva, jurídica, política, pedagógica, y que el estatuto podrá ser consciente o que implican cuestiones inconscientes. Bueno, ahí va a retomar algunas cuestiones. Lo que me interesa es detenerse en lo que Frigerio retoma de Freud, ¿no? Que es porque nosotros también nos ponemos a pensar esta relación tan interesante entre transferencia y educación. Y que ella lo toma para pensar transmisión y educación. La transferencia es un concepto freudiano, vamos a decir, que lo descubre rápidamente lo descubre y lo empieza a teorizar. Digamos, lo descubre ni bien, entonces el psicoanálisis empieza con un problema de transferencia. ¿Sí? Porque, no sé, capaz si alguno vio alguna peli que, ¿cómo se llama? El sueño de Freud, era la pasión de Freud, algo así. O no sé si, ni la vi, pero la serie está en Netflix, en algo de esto dice. Pero que de hecho el primer vínculo psicoanalítico ya arranca con un problema de transferencia, ¿no? Donde Breuer, el colega y poco mentor de Freud, ¿no? En la atención de estos casos de pacientes histéricas, se encuentra ahí ellos están ahí trabajando, están también con diferentes recursos. La cura ya empiezan con cierta cura a través de la palabra, a través de lo que se dice, ¿no? Entonces que empiezan a encontrar que en lo que se dice hay una potencial cura de la sintomatología o un potencial despliegue de esa sintomatología para ser escuchada y en todo caso para que las personas se sientan mejor. La primer paciente es Ana O, se le dice Ana O, se llama de otra manera, y que empieza a tener toda unos síntomas histéricos en relación a un embarazo, ¿no? Como si ella estuviera cursando un embarazo, que no lo está, pero que lo empieza a experimentar como un embarazo. Ese embarazo, de repente, ¿no? Porque la venía atendiendo sobre todo Breuer. Breuer es este amigo mentor de Freud. Ella se lo hace, ¿no? Le dice que está embarazada, le empieza a decir que ella en realidad está embarazada de él. Entonces parecería como cierto delirio, pero que en un momento cede, ¿no? Como que es un caso de una histeria grave. Y lo que aparece, ¿no? Y por lo menos Lacan también lo dice así, que es en ese momento, eso más en términos históricos, en ese momento Breuer con todo este quilombo, porque todo esto le trajo problemas familiares, como si él hubiera concretado en un acto sexual con esta paciente,
aparentemente es desmentido eso, pero bueno, le trae todo ese problema familiar. Él no quiere saber nada de eso, ¿no? Y acá lo que dice es que ahí es donde Breuer encontró su límite, Freud continuó. ¿Por qué encontró su límite? Porque encontró el límite de la transferencia. ¿No? Lo que después, ¿no?, uno puede resignificar es que lo que le pasaba a la paciente Ana O con Breuer tenía que ver con la transferencia. Es decir, con que la figura del médico empezaba a ser, la figura del psicoanalista empezaba a ser mucho más importante incluso que su propia sintomatología. Y en ese caso hasta condensaba, ¿no?, los síntomas histéricos con la figura de Breuer. Y él después, bueno, Freud, después de algunos años, también empieza, ¿no?, a indagar y a trabajar teóricamente sobre esa relación. Imagínense que esto, Freud, nada, era un poco ensayo y error, ¿no?, porque él iba creando los conceptos a medida que iniciaba la práctica, y es un caso bastante único, ¿no? Y él empieza entonces a ubicar, a desarrollar el concepto de transferencia como aquellas relaciones que se repiten, que se ponen en acto también en una terapia psicoanalítica y que no tienen que ver simplemente con la situación analítica actual, sino con reediciones o repeticiones del pasado, que bueno, que se ponen en acto. Podemos decir, casi una premisa, ¿no?, en los pacientes neuróticos, es que esas relaciones, las relaciones ancestrales, ¿no?, de las personas, acerca de con quienes cumplió función materna y paterna, se repiten con sus vínculos afectivos, ¿no? Esa es una máxima, ¿no? La típica es, me tratás como me trataba mi mamá, me tratás como me trataba mi papá, ¿no? Como siempre hay cierta repetición, que muchas veces, por supuesto, también es inconsciente, ¿no? Que hace falta el espacio de análisis para poder ir enhebrando, ¿no? Bueno, digamos, podemos decir así, ¿no?, en qué recuerdos, digo, en términos freudianos sería así, en qué recuerdos de infancia se justifica el acto de la adultez, ¿no?, con una persona amada, por ejemplo. Entonces, Freud lo pensaba así, no, se justifica tiene sentido enmarcar esa escena actual, en algún recuerdo, en algún recuerdo del pasado. Por eso Freud, digamos, va al pasado para encontrar la verdad de los síntomas actuales. Entonces, digo, ustedes ahí van a ver cómo lo dice ella, no lo dice tal vez de forma hasta más simple que yo. Dice, los procesos de transferencia son lo que se deposita en el otro o en la relación, como resultante de desplazamientos de representaciones y de afectos. Podemos decir que tiene también dos contenidos, ¿no? Hay, uno transfiere al otro esas relaciones que tuvieron en términos freudianos, ¿no?, con mamá y papá. Y lo que se transfiere es tanto algo del contenido, ¿no?, del me tratás como, por ejemplo, ¿no? No sé. Para mi papá yo siempre fui un pendejo, ¿no? Y en las relaciones, y entonces voy buscando parejas donde esa premisa se cumple, donde me tratan como un pendejo, donde yo me posiciono como un pendejo, supongamos. Entonces, eso sería el contenido, ¿no?, de esa relación, pero también puede ser el afecto, ¿sí? Entonces, la transferencia para Freud era de amor o de odio, básicamente. Entonces, eso es importante, sería la transferencia positiva para Freud, es cuando se transfiere amor, y la transferencia negativa es cuando se transfiere odio. Dentro de la transferencia negativa hay una que posibilita el desarrollo de la terapia psicoanalítica y otra que la complica o la empantana. La transferencia de amor tierna la posibilita porque tiene que ver con, bueno, me siento escuchado, escuchada
por esta persona, siento que lo que me va a decir le pega justo, como si me conociera toda la vida, ¿no? Como sensaciones y cosas que van apareciendo de los pacientes sobre los psicoanalistas con los que los tratan. Y otra cosa es la corriente positiva, o sea, el amor sexual. O sea, es el deseo sexual por el analista. Entonces, bueno, eso es lo que estaba presente en el caso de Ana O, de esta paciente de Breuer. Pero bueno, podemos decir, bueno, ahí Breuer tampoco lo tenía muy claro, pero no se daba cuenta que parte de todos esos embrollos tenían que ver con el mismo dispositivo psicoanalítico, que al poner a trabajar la palabra empiezan a surgir un montón de cosas. Bueno, ¿por qué nos interesa laburar esto? Es porque en educación también, ¿no? Hay veces que algún rasgo de alguien, una forma de decir, una forma de transmitir, puede ocasionar odio, hostilidad, ¿sí? O amor. Por eso siempre es importante, ¿no? Y acá en un momento, a ver, les leo algo acá que está en el capítulo, en la página 16 de Frigerio. Dice: en las relaciones algo se da con lo que se ofrece, que va más allá de la cosa en sí. Algo se pone en lo que se recibe, que agrega sentidos a la cosa en sí, un valor agregado. ¿Qué quiere decir? Algo más es, podemos decir, bueno, ustedes van a transmitir conocimientos, contenidos culturales. Ahora, transmitir un contenido cultural no se transmite solamente el conocimiento. Lo que está diciendo es, hay un valor, hay un plus. Cuando se produce ese encuentro, también se produce un plus, que no es solamente, digamos, lo mágico del contenido, por qué nos interesó en ese recorte cultural, sino que hay un plus. ¿Se trata de un valor intelectual agregado? Se pregunta. Podemos decir no. Preferimos designarlo como un valor deseante agregado. No es ajeno a un amor acerca de cuya verdad hay discusión desde siempre, el amor de transferencia. Dice, ese amor desubicado no es el obstáculo, sino el soporte de la transmisión. Ese amor de transferencia debe plegarse a una regla fundamental, la de su renuncia. Una regla ética, una regla de abstinencia, que impide toda respuesta en el plano real. Es decir, que ni el psicoanalista ni el docente manipule a aquellas personas que depositan su amor. Y, bueno, cosas que se dan que pasan, no tengan no hagan un uso, ¿no? o de una amistad demasiado íntima o de otro tipo de relaciones. Si bien un rasgo del personaje concreto podría identificarse como causa, se sabe que no se trata de él, sino de un personaje interno, lo dice ella, ¿no? Y acá esto que yo a veces ya lo hemos hablado, ¿no? El educador como un actor. Es decir, como si ustedes, al estar parados, ¿no? frente a los chicos, se desdoblaran, ¿no? Uno nunca se puede desdoblar del todo, pero que estuvieran ahí por la función que van a ocupar. Después, bueno, ustedes tendrán su estilo, ¿no? Habrá algo en la forma de transmitir de ustedes que es particular de ustedes y no de otro. Pero que en ese sentido, nosotros también pensamos en la transferencia a ese lugar que va a parar esta figura de autoridad que es el docente. Hay algo de eso que no es, hay bastante de eso, que no puede ser anticipable. Es decir, ustedes no van a saber bien a qué rasgo ustedes se van a enganchar. Ustedes tal vez con los años pueden decir, bueno, creo que esta forma de decir, esta forma de posicionarme me puede traer mejores resultados, sí. Pero hay algo de eso que siempre es incierto. Porque también algo que enamora a un alumno enoja a otro. Es también una regla, ¿no? Algo mismo que a mí incluso me pasó, ¿no? Varias veces de encontrarme, bueno, yo a veces hablo muy rápido, acá trato de ser más tranquilo, pero cuando hablo muy rápido, encontré me había pasado, teníamos una comisión paralela y un chico, me doy cuenta que se cambió y se cambió porque en un momento me había comentado algo de, profe, puedo ir más lento, no sé qué. Yo en un momento fui más lento las primeras 4 oraciones y después seguí de vuelta.
y se cambió a la comisión paralela. Y otro me dijo al revés, no, es que a mí yo prefiero un docente que vaya más rápido, entonces sí puede cambiar, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Como que ahí también los alumnos pueden ir buscando hasta sus referencias, así, hasta que sabe que los alumnos aprendan podemos decir, a ver con qué enganchan, ¿no? Podemos decir con qué hacen lazo transferencial. Ahí también, de alguna manera, el timón, el lugar de amo lo tiene el alumno, ¿no? Y me parece que es interesante. Dice, el amor de transferencia sostiene la transmisión actualizando deseos inconscientes en el marco de una suerte de equívoco. Alguien cree que el otro es lo que el otro no es. Alguien elige un destinatario allí donde no hay nadie, donde hay un hueco. ¿Por qué dice esto, no? Porque, digo, en Freud, ¿no? Para Freud, el mismo dispositivo analítico provocaba la transferencia. Es decir, provocaba ese vínculo, vamos a decir, de amor-odio, porque siempre también en algún momento se cuela el odio. Es muy difícil que también una terapia psicoanalítica de un tiempo que en algún momento no haya cosas que molestan, ¿no? Que molestan hasta de la persona del analista, ¿no? Lo que Freud va a decir, bueno, eso que molesta de la persona que para el paciente está seguro que es tal rasgo que lo enoja, tiene que ver con la transferencia. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con aquellos significantes con que fue marcado y el tipo de relaciones que va estableciendo con las personas, ¿no? Podemos decir, bueno, entonces repite en sesión algo también de lo que le pasa en su vida cotidiana con otros afectos. Entonces, por eso hasta es interesante hasta laburarlo eso que le pasa al paciente. Ya sea el amor desmesurado, la necesidad de ser aceptado por el psicoanalista también puede ser un freno. El amor narcisista también puede ser un freno. Hacerse amar todo el tiempo por el analista puede ser un freno. ¿Por qué? Porque puede pasar que el psicoanalista se vuelve una eminencia, una autoridad tan importante que empieza a mentir. Y eso es un problema a veces. Empiezan a ocultar cosas, ¿no?, importantes. Y después, ¿no?, uno se entera hasta que dejaron un análisis porque no le pudieron contar algo. No supongamos, ¿no?, que no sé, el paciente le jura al analista como si el analista se pusiera en ese lugar, ¿no? Aunque bueno, hay algunos analistas que son más curas que otra cosa. Pero no podemos pensar en un análisis que más o menos corre, que el analista está bien ubicado, no es un lugar moral. Pero que el paciente lo ubica al analista en ese lugar moral, ¿no? Bueno, porque falló, porque fracasó, porque se volvió a ver con el tipo que le juró que no lo iba a volver a ver. Bueno, entonces por esas cosas a veces los pacientes callan, ¿no? Y algo parecido sucede también cuando hay vínculo educativo. Cuando hay vínculo educativo, es decir, cuando hubo algún encuentro, hay transferencia. Es decir, hay transferencia que quiere decir que la figura de ustedes, ¿no?, para los alumnos va a empezar a ser hasta algo de indagación, de cómo será esta persona, ¿no? Ay, quiero que me apruebe, no, quiero desafiarlo, quiero, no sé, me gusta hacerlo enojar, ¿no? Como algo de eso que yo empiezo a tener hasta deseos de algo por esa persona, por ese docente, tiene que ver, podemos decir, bueno, con las marcas, con el tipo de relaciones que yo hago. Y por eso es tan importante como educadores sentir que estamos ocupando una función, y en todo caso que estamos actuando, simulando, que estamos haciendo semblante de una función, pero que no la somos. La encarnamos, pero no la somos. Y en ese sentido sirve, ¿no?, la idea de la rotación de discursos, ¿sí?, la posibilidad que tenemos nosotros como sujetos simbólicos de poder ubicarnos en una trama significante o en otra, de acuerdo a los efectos que vemos que produce nuestra propia posición en los alumnos. Dice, el amor del que se trata no es un amor interpersonal, ¿sí? No es una relación de tú a tú. Entonces, el amor que se trata cuando hay transmisión y en el vínculo educativo, el amor del que se trata no es un amor de tú a tú. Digo, si es eso, ya saben lo que les decía, no hay vínculo educativo, ¿no? Si hay una relación de tú a tú, no existe el vínculo educativo. ¿Por qué? Porque no hay algo que medie y no hay algo que distraiga, vamos a decir, al docente principalmente, de la relación con el alumno,
¿no? Podemos decir, la línea está completa, no está líneas punteadas. Bien, el amor del que se trata no es un amor, estoy en la página 17, no es un amor interpersonal, es un verdadero falso amor. Y tendrá por ley no ser nunca actuado ni correspondido. Resulta de un desplazamiento que todo buen educador sostendrá, no aprovechándose de la confusión y renunciando a la seducción, haciendo que el afecto, la libidinización pase, se desplace y alcance al objeto. Leo de vuelta porque esto es importante. El amor del que se trata tendrá por ley no ser nunca actuado ni correspondido. Resulta de un desplazamiento que todo buen educador sostendrá, no aprovechándose de la confusión, y por eso tienen que renunciar a la seducción. Porque la seducción, podemos decir, el objeto es el propio educador. Y lo que nosotros queremos es que en última instancia el objeto sea, que el objeto sea el contenido cultural. Que el objeto de deseo, el objeto de amor, de instancia, que sea el contenido cultural. Le doy vuelta. Que todo buen educador sostendrá, no aprovechándose de la confusión y renunciando a la seducción, haciendo que el afecto, la libidinización, sería, podemos decir, la corriente la pulsional, también que despierta en algunos docentes para nosotros, pase, se desplace y alcance al objeto. Por eso, digo esto de alcance al objeto, quiere decir alcance al objeto cultural. Vamos a decir que se desplace ese amor, ¿no?, que tenemos por el docente, como alumnos, ¿no?, que se tiene por el docente, o ese odio que se tiene por el docente, que pase al objeto cultural. ¿Sí? Cuando es amor, cuando es odio, esperemos que no. Ver de qué manera hasta laburamos con la hostilidad. También es interesante, ¿no?, quienes puedan hacer, quienes se bancan esa posición, ¿no?, y esto, ¿no?, y sentirse todo el tiempo que no es a ustedes que se los hacen los pibes, sino al lugar que ustedes ocupan. Entonces esto me parece importante, ¿no?, porque ahí para Freud en un momento dice, bueno, el amor de transferencia es tan verdadero y tan falso como cualquier amor. Podemos decir, ¿es más artificial? Sí, porque el amor de transferencia se crea en las condiciones de un vínculo terapéutico. Pero Freud después dice, bueno, pero ¿por qué elegimos a alguien para amar también? Bueno, eso también. Lo elegimos porque es nuestro verdadero amor. Bueno, por supuesto, Freud no creía en la media naranja, ¿no? Entonces, para Freud también todo amor está sobredeterminado por nuestros vínculos edípicos, por nuestros vínculos infantiles. Pero bueno, queremos creer que algo elegimos, ¿no? Si no, parece que somos unas máquinas que estamos destinados a amar un tipo de